Bueno, hola a todos. Esta es la tercera clase de Física y Química Biológica para la Tecnicatura en Emergencias Sanitarias y Desastres. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar las radiaciones. Para eso tenemos que introducirnos en el concepto de ondas, que son perturbaciones que ocurren en un medio físico o en un campo y que resultan en vibraciones u oscilaciones. Podemos tener ondas mecánicas o electromagnéticas. Las mecánicas son aquellas que van a necesitar un medio para propagarse, por ejemplo, el sonido necesita del aire para poder propagarse, también se puede propagar a través del agua, y las ondas electromagnéticas, por el contrario, son las que pueden propagarse en el vacío. Las ondas electromagnéticas son las que forman parte de las radiaciones, que es lo que vamos a estudiar en esta clase. Pero para que se den una idea de la cotidianidad que tenemos con las ondas mecánicas, acá tenemos tres videitos. Voy a ampliar esto. Esto está hecho en slow motion, entonces vemos como al tocar la cuerda de una guitarra, se produce una onda que se va expandiendo a lo largo de toda la cuerda, ¿sí? Eso a su vez perturba las moléculas de aire y es así entonces como se va dispersando el sonido. Bien, esto se logró gracias a filmación en slow motion. Otro ejemplo. Bien, vemos que cuando caen las gotas, se terminan formando círculos concéntricos que también se extienden a lo largo de este medio, que en este caso es el agua. Bueno, entonces estamos rodeados de estas ondas mecánicas. Y vamos a ver este último videito. Ondas mecánicas. Cuando caen en un estanque, se puede observar la formación de círculos de impacto. Esto sucede porque las gotas perturban las propiedades mecánicas desencadenando ondas mecánicas. De igual manera, cuando se presiona, es decir, cuando se pulsa la cuerda y esta vibra, se perturban las propiedades mecánicas del aire y se produce el sonido. Inferimos entonces que el sonido es también el resultado de ondas mecánicas que se propagan en el aire, aunque también pueden propagarse en otros medios, como el agua, por ejemplo. En forma semejante a lo anterior, el choque de las placas tectónicas entre sí, fuerzas que perturban la superficie terrestre, produciendo ondas mecánicas que, al propagarse, producen sismos. Como conclusión, podemos decir que las ondas mecánicas son el producto de las perturbaciones de las propiedades mecánicas de un medio, ya sea un gas, un líquido o un sólido. No necesitan un medio, aire, agua o tierra, y pueden hacerlo a través del vacío. Por ello, no se las considera como ondas mecánicas. De hecho, estas ondas son utilizadas para transmitir mensajes al espacio exterior. Bueno, muy bien. Ondas mecánicas. Ahí estamos. Bueno, entonces esto es con respecto a las ondas mecánicas. Nosotros vamos a estudiar las electromagnéticas en esta clase. Esperen que vuelvo a poner
la presentación. A ver, espérenme un segundito. Voy a salir y voy a tratar de que se vuelva a ver más en grande. Ahí estamos. Bien. Bueno, eh, vamos a ver nosotros las ondas electromagnéticas que van a estar compuestas por dos tipos de ondas, las magnéticas y las eléctricas. No sé si se llega a ver al fondo, del fondo de la pantalla que elegí para esta presentación, que son dos ondas, una es más blanquita y la otra está en otro plano, que es más celeste. Bueno, es que una es una onda magnética y la otra es la onda eléctrica. Bueno, las ondas electromagnéticas están compuestas por estos dos tipos de ondas, este dos tipos de ondas. Eh, para poder comprender un poquito más el tema de las radiaciones, vamos a estudiar algunas características de las ondas. Tenemos, por ejemplo, el valle, que es el punto más bajo. Después, por el contrario, tenemos las crestas, que sería el punto más alto de las ondas. Después tenemos la amplitud, que es la distancia vertical que hay entre la punta de la cresta de la onda y un eje central que va atravesando toda la onda. Entonces, de acá hasta acá es lo que consideramos amplitud. Tenemos también lo que se llama longitud de onda, que fíjense que se representa con una letra griega que se llama lambda, y que es la distancia entre dos puntos iguales. Por ejemplo, si yo, una cresta y un valle es un ciclo. Una cresta y un valle es un ciclo. Entonces, este punto, donde comienza mi primer ciclo, con respecto a este otro, donde empieza el otro ciclo, es el mismo. Entonces puedo tomar la longitud de onda desde estos dos puntos. O puedo tomar, por ejemplo, desde dos crestas, que son dos puntos iguales. Tome de donde tome la longitud de onda de la onda que yo esté estudiando, me debería dar lo mismo siempre y cuando esos dos puntos sean iguales. ¿En qué unidad las vamos a medir a las longitudes de onda? Bueno, en unidades de distancia, metro, centímetro, milímetro, nanómetro. Tenemos también otra característica que es la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que una onda pasa por un punto en un segundo. Fíjate este ejemplo. Acá me marca que de acá hasta acá pasa un segundo. ¿Sí? Esta sería una onda que pasa a través del tiempo. ¿Bien? Entonces, en algún momento está arriba la onda, en un momento está abajo, en un momento está arriba, en un momento está abajo. Y esos son los ciclos. Entonces, si nosotros contamos los ciclos que pasan en este segundo que tengo marcado en este gráfico, bueno, acá tengo un ciclo, otro ciclo más y tres ciclos. Entonces decimos que la frecuencia de esta onda es de 3 Hz. ¿Por qué? Porque pasan tres ciclos en un segundo. Esa sería la definición. ¿Bien? La cantidad de ciclos de una onda que pasa en un segundo. Y describe también el número de longitudes de ondas completas que pasan por un punto dado del espacio en un segundo. ¿Por qué lo decimos de esa otra manera? Bueno, porque en realidad la longitud de onda está relacionada con la frecuencia. Acá lo podemos observar en esta ecuación. Acá tenemos que la longitud de onda es igual a la velocidad de la onda dividido la frecuencia. ¿Y qué me está diciendo esta ecuación? Bueno, si a mayor frecuencia, mayor sea este numerito, menor va a ser la longitud de onda y viceversa. Mira, vamos a observarlo con este gráfico que tenemos acá. Espérenme que voy a buscar un lapicito. No sé si me va a dejar. A ver, uso este mejor. A ver, sí. Bien. Entonces, supónganse que este eje transversal que está acá, bueno, el pulso de la profe es malísimo, es el eje de tiempo, ¿sí? Tanto para una onda, la onda roja que está arriba, como la onda que está ahí abajo. Este es el eje de tiempo. Y vamos a usar otro color para el negro.
Y vamos a ampliar un poquito, ahí está, el grosor del lápiz. Y supónganse que justo acá, que coincide con este de acá abajo, es un segundo, ¿sí? Acá, acá, es un segundo. Entonces, si quisiéramos calcular la frecuencia, que vuelvo a retomar el puntero, si nosotros queremos contar la frecuencia, que era el número de ciclos que pasaba en un segundo, el de la onda roja sería 1, 2 y 3. 3 Hz como la anterior. Vamos a escribirlo. Estos son 3 Hz. Y ahora vamos a hacer lo mismo contando los ciclos de la onda azul en un segundo. Acá tenemos un ciclo, 1, 2, 3, 4 y medio, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos una frecuencia de 4,5 Hz. Entonces, claramente, la onda de color azul es la que tiene mayor frecuencia. Vamos a ver qué pasa con la longitud de onda. Vamos a tomar otro color. Bien. La longitud de onda dijimos que la podemos tomar, por ejemplo, de cresta a cresta. Más o menos sería esta la longitud de onda de la onda roja. Y si quiero considerar la longitud de onda de la onda azul, de una cresta a la otra, fíjense que la longitud de onda es mucho más chiquita de la onda azul. Entonces, la conclusión que podemos sacar va a representar lo que dice esta ecuación. A menor frecuencia, la longitud de onda es mayor. A menor longitud de onda, la frecuencia es mayor. ¿Sí? Son proporcionalmente inversas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a borrar esto. Y pasamos a la diapositiva que sigue, si me deja. No me estaría dejando. Todas las anotaciones. Bien. Vamos a la siguiente diapo, entonces. Ahí estamos. Bien. Ahora sí, podemos estudiar a las radiaciones. Una radiación es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. O también, no solamente podemos hablar de ondas electromagnéticas, sino también de partículas, que cuando veamos la parte final de la clase vamos a hablar de partículas. Y que son producidos por algunos cuerpos y se puede propagar a través del espacio o en el vacío. Para esto tenemos que, para entender la parte de ondas electromagnéticas, vamos a utilizar el espectro electromagnético, que es un conjunto de frecuencias, diferentes frecuencias de estas radiaciones. Me desconcentré porque estoy mirando que me quedó marcando el... Perdón, ¿eh? Ahí está. Que quiero que me quede el puntero, pero me está quedando una marca. Yo estoy apretando el puntero. A ver, déjenme probar. No, ven, me marca. Bueno, vamos a tratar de que no marque. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces, este es el espectro electromagnético. Y fíjense que tenemos, de un lado, ondas de baja frecuencia, ¿sí? Y por lo tanto, las longitudes de ondas van a ser más largas. Del otro lado tenemos frecuencia alta y longitudes de ondas cortitas. Fíjense, de acá a acá me queda una longitud de onda súper cortita. Y eso lo podemos ver representado con estos numeritos.
¿sí? 10 a la 3, 10 a la 6, esto es frecuencia. 10 a la 7, ¿sí? Este 6 me está diciendo cuántos ceritos tiene, por ejemplo, este número. O sea que este sería 1.000.000. Escribir, porque son 6 ceros, ¿sí? Obviamente no voy a dibujar todos, parece un dibujo de jardín de infantes. Si acá tengo una frecuencia alta, significa que tengo un 1 con 24 ceros. Obviamente no lo voy a escribir acá, pero para que se den cuenta del nivel, del orden de magnitud que estamos manejando cuando estamos hablando de altas frecuencias, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con las longitudes de onda. En este caso, las longitudes de onda acá abajo van a ser más altas y del otro lado van a ser mucho más bajas. Fíjense que tienen 10 a la menos 16. ¿Qué significa ese menos en la potencia? Que en realidad es 0, y 15 ceros hasta llegar al número 1. Es decir, es un número muy chiquito, 0,0000000000000, hasta decir 16 ceros, eh, es la longitud de onda de las ondas de alta frecuencia, ¿bien? Entonces, acá está otra vez lo que dijimos recién. A mayor frecuencia, menor longitud y viceversa. Bien, dentro de las radiaciones vamos a tener radiaciones ionizantes y no ionizantes, que fíjense las tienen divididas acá en el espectro. Las no ionizantes están de este lado, que son aquellas que van a tener una frecuencia baja y por lo tanto una longitud de onda larga, y las ionizantes van a ser al revés, las que tienen una longitud de onda corta y alta frecuencia. ¿Qué es lo que les puse acá? A su vez, las radiaciones ionizantes tienen energía suficiente para arrancar electrones, tanto de átomos como de moléculas, es decir, que son capaces de formar iones. Por el contrario, las radiaciones no ionizantes no tienen esa energía suficiente para arrancar el electrón del átomo, entonces no son capaces de producir ionizaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, ya que vimos en las clases anteriores cómo está formado un átomo, vamos a tratar de explicarlo desde esa perspectiva. Lo que tienen acá es un átomo de litio con sus protones en el núcleo y neutrones, y alrededor los electrones orbitando. ¿Bien? Acuérdense que el número de protones y el número de electrones yo lo obtenía con el número atómico Z, y el número de neutrones lo obtenía haciendo la resta de A menos Z. ¿Sí? Bien, en este caso, acá lo vamos a armar. Además, un repasito. Entonces, el número Z del litio es 3, lo que implica que tiene 3 protones, por eso ahí le dibujé en naranja los protones, y 3 electrones. En azul tenemos a los electrones dibujados. ¿Por qué dibujé 4 neutrones? Bueno, porque el número másico, o masa atómica, acuérdense que el número másico y masa atómica es lo mismo, del litio es 7. ¿De dónde saco estos datos? De la tabla periódica. Entonces, el número de neutrones lo obtengo haciendo A menos Z, que me da 4. Y por eso le dibujé 4 neutrones. Yo podría hacer eso con todos los elementos de la tabla periódica. Bien, acá tenemos el litio, por ejemplo, que tiene un número atómico de 3. Y el número másico 6,9, que yo lo redondeé a 7. Siempre hay que redondear los números másicos. Acá me quedó todo marcado. Bien. Entonces, vamos a tomar el calcio, el cloro y el litio para hacer una cuenta muy sencilla. El carbono, por ejemplo, tiene un número atómico de 6. ¿Qué significa eso? Que tiene 6 protones y 6 electrones. Si consideramos que cada protón me da una carga positiva y que cada electrón me da una carga negativa,
Entonces, con 6 protones tengo 6 cargas positivas y con 6 electrones tengo 6 cargas negativas. Si yo hago la suma de todo lo que tiene el átomo, ¿viste cuando vos recibís tu sueldo y lo recibís en neto? ¿Por qué? Porque tu sueldo bruto es uno y tu sueldo neto es otro. En el sueldo neto, a tu sueldo bruto se le resta la jubilación, la obra social, etc. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a sumar y restar todo lo que tenga el átomo en cuestión de cargas. Los neutrones no van a participar porque dijimos que tenía carga cero, neutra. Entonces, si yo sumo 6 cargas positivas y le 6 cargas negativas, me va a dar cero. O sea que decimos que es un átomo electroneutro, es decir, eléctricamente neutro, que la carga me da cero. Con el litio pasa lo mismo, tengo 3 protones y 3 electrones, es decir, 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Si yo hago la suma, 3 más menos 3, o sea, 3 más 3 menos 3, me da 0. Y en el caso del cloro lo mismo, el número atómico del cloro es 17, entonces tiene 17 protones y 17 electrones, resto las cargas, o sumo, porque es más 17 menos 17 y me da 0. Todos esos son átomos electroneutros. Todos los que tienen en la tabla periódica son átomos electroneutros. Es decir, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Por eso decimos que el número atómico, por ejemplo, del germanio, que es 32, tiene 32 electrones y 32 protones. El níquel, número atómico 28, tiene 28 protones, 28 electrones. Ahora, en el caso de las radiaciones, lo que pueden generar, dijimos, es que pueden arrancar electrones. Entonces vamos a tomar el ejemplo del átomo de litio, que dijimos, hoy me sigue marcando como si fuera un... A ver si lo puedo sacar. Porque me sigue marcando como si fuera un fibrón y no el puntero. ¿Ves? Me sigue haciendo marquitas. A ver ahí si se desaparecen las marquitas. Sigue estando la marquita fea que dice ahí. A ver si la puedo borrar. Porque tampoco me deja borrar la marca que hice. Mira, me aparece lo anterior. Y esta marca no me la está dejando borrar. Si aprieto el mouse. Apriete lo que apriete, me sigue apareciendo esto. Es como que se tildó. A ver si lo vuelvo a marcar. Ay, me quedó ahí muy horrible. Esperen un segundito. A ver si puedo borrar con esta otra. Ahí estamos. Perfecto, ahora sí. Bien. Entonces, y ahí aparece dice Lorena Vargas, dice, quedó ahí. Bueno, bien, esto es el átomo de litio, sí, perdón la interrupción, que como dijimos, tiene número atómico 3, entonces tiene 3 electrones y 3 protones. Si nosotros consideramos las cargas, me va a quedar que tiene 3 cargas positivas, 3 cargas negativas por los electrones y esto me da 0. Pero ¿qué pasa si le saco un electrón? ¿Ves que ahora tiene 2 electrones? Bueno, vamos a hacer la cuenta otra vez. 3 cargas positivas menos, ahora ya no tiene 3, tiene 2, menos 2 cargas negativas. Haces 3 menos 2 y te da 1. Entonces, este átomo de litio ya no es electroneutro, sino que tiene una carga, en este caso una carga positiva, y por ser positiva la llamamos catión. Lo mismo pasa, ¿sí? Si ahora el átomo de litio en vez de tener 3 electrones, le ponemos uno de más. Cuando hacemos la cuenta, las cargas positivas siguen siendo las mismas porque con los protones no pasó nada, el núcleo no se lo tocó. Solamente le agregué un electrón, entonces me queda más 3 por los protones, menos 4 por los electrones, y me queda una carga total, una carga neta de menos 1.
Entonces tengo un catión, porque tiene carga positiva, y un anión, porque tiene carga negativa. Esto es a lo que llamamos iones, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Las radiaciones las ionizantes tienen energía suficiente para arrancar estos electrones que están en la última órbita de los átomos y los terminan transformando en iones, ¿sí? Este es un ejemplo que lo obtuve de una publicación científica. Acá tienen el título de la publicación, el autor y el año, en donde explica un poquito qué es lo que pasa con las radiaciones. En el caso de las ionizantes, esto estaría representando alta energía, que lo que hace es generar hidrólisis del agua y después termina generando, mediante una serie de reacciones químicas, estas especies químicas que son todas reactivas. Se conocen como especies reactivas del oxígeno o ROS. Y estas terminan siendo perjudiciales para los organismos biológicos. Lo mismo pasa con las radiaciones ultravioletas, que si bien no tienen la capacidad de hidrolizar el agua, lo que hacen es, por ejemplo, excitar algunas moléculas, estos son dos aminoácidos, tirosina y triptofano, que se los conoce como cromóforos, absorben tanto la energía ultravioleta que terminan excitados, es decir, muy reactivos. Entonces, reaccionan con la molécula de oxígeno y terminan generando también por una serie de reacciones químicas, especies químicas que también son reactivas y las llamamos especies reactivas del oxígeno. Entonces, por un mecanismo o por el otro, mediante la radiación ionizante o la radiación ultravioleta, se pueden generar por complicaciones en los organismos vivos, ¿sí? Esta energía es la que puede producir la pérdida de los electrones y generar todas estas especies que estamos observando acá en este gráfico. Esto no se lo tienen que saber, yo les muestro como para que entiendan por qué estamos hablando de que si tiene alta energía y que forma iones, puede tener efectos sobre los organismos biológicos. Bueno, pasa por esto, por ejemplo. ¿Sí? Si bien no lo tienen que saber detalladamente, tienen que tener una idea de qué estamos hablando. Bien, vamos con las radiaciones no ionizantes. Las vamos a dividir en radiaciones electromagnéticas y las ópticas. Como radiaciones electromagnéticas, vamos a tener, por ejemplo, las generadas por líneas de corriente o campos eléctricos estáticos, radios, por las microondas, por las telecomunicaciones en general. Y después tenemos las radiaciones ópticas, que incluyen al espectro infrarrojo, al espectro visible y al ultravioleta. Bien. La radiación solar es la que produce ese espectro de radiaciones ópticas, que tenemos por un lado el infrarrojo, que nos va a proporcionar el calor suficiente para que para que la Tierra mantenga su temperatura. Después tenemos el espectro visible, que se lo conoce como aquel que proporciona la energía para la fotosíntesis, para que las plantas puedan producir su propio alimento. Y eso básicamente es lo que genera la vida en la Tierra tal como la conocemos. Son los productores primarios, las plantas, lo mismo con las cianobacterias. Y fíjense que son ondas detectables para nuestra visión, son los colores. Acá tenemos de 780 a 400 nanómetros de longitud de onda. Y que va, a ver si puedo marcarlo. La longitud de onda va disminuyendo en este gráfico, en este sentido. Entonces, podemos decir que el color amarillo tiene mayor longitud de onda que el color azul, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cada color que nosotros podemos detectar con nuestra visión es porque tienen una longitud de onda distinta. Bueno, y finalmente tenemos las radiaciones
ultravioleta, que esas no las podemos observar, al igual que las radiaciones infrarrojas, y van a tener diferentes efectos sobre los sistemas biológicos. Ay, otra vez tenemos el mismo problema de recién. Guárdenme un segundo. Ahí. Sigue pasando. Es como que se me mezcla el puntero del Zoom con el puntero de la presentación y se terminan conectando entre ellas. Porque yo estoy utilizando el puntero del Zoom y lo puedo borrar únicamente con el puntero de la presentación. No sé cómo hace este sistema para mezclar las dos cosas, pero me está volviendo loca y los está aburriendo a ustedes. Bueno. Bien, la radiación ultravioleta la podemos dividir en rayos UVA, UVB y UVC. Los rayos ultravioletas A son los que tienen menor energía y van a llegar a la superficie terrestre casi al 100%. En cambio, los rayos ultravioletas B son un poquito más energéticos que los anteriores, pero llega solamente un 5% a la superficie terrestre. El otro 95% es absorbido por la atmósfera, por el ozono. Y con los rayos ultravioletas C, que son los más energéticos, no llegan directamente a la superficie de la Tierra, sino que son absorbidos por completo por la capa de ozono en la estratosfera. Bien. Hay una serie de efectos, de factores, que van a afectar a la radiación ultravioleta, a la intensidad de la radiación. Por ejemplo, la elevación solar. Cuando el Sol está en su altura máxima, los rayos llegan, creo que no estoy marcando con el puntero, ¿no? Ahí está. Cuando el Sol está en su altura máxima, los rayos llegan de forma perpendicular a la Tierra. Esto hace que que la intensidad sea mayor. ¿Por qué? Porque cuando el Sol está, los rayos del Sol llegan con cierta inclinación, tienen que atravesar mayor longitud de atmósfera. Y entonces van siendo absorbidos y terminan llegando con menor intensidad. Me está volviendo loca lo de los lapicitos. Fíjense, la longitud esta es mucho mayor respecto a la longitud de cuando los rayos inciden de manera perpendicular. Entonces, terminan siendo absorbidos mucho más cuando caen con cierto ángulo. Bien, entonces, en resumen, para esto, podemos decir que la intensidad de la radiación varía según la hora del día y la época del año, porque va dependiendo de la ubicación del Sol. Entonces, las mayores intensidades se producen cuando el Sol alcanza su máxima altura, que es alrededor del mediodía durante los meses de verano. Y acá tienen un gráfico. Por favor, me vuelvo loca con esto. Vamos. Tienen un gráfico donde les muestro estas tres cuestiones, ¿sí? Estas dos cuestiones, en realidad cuando llega de manera perpendicular, que absorbe, llega con un 100% de intensidad, con una inclinación de 60, pasa a ser del 86,6%, y cuando tenemos una inclinación de 30 grados, la intensidad es aproximadamente del 50%. Bien. Otro de los factores que estaban ahí en la diapositiva es la altitud.
Pero esto se refiere a la altitud, por ejemplo, de si vamos a la montaña, es decir, la altitud con respecto, tomando como referencia la superficie de la Tierra o el nivel del mar. Entonces, cuando vos estás en una montaña, la atmósfera que vos tenés encima es mucho más pequeña que la atmósfera que tenés si estás sobre el nivel del mar, es mucho más profunda. Entonces, acá dice que a mayor altitud la atmósfera es más delgada y absorbe una menor proporción de la radiación UV. Y acá tenés un dato en números. Cada 1000 metros de incremento de la altitud, la intensidad de la radiación UV aumenta entre un 10 y un 12%. O sea que te llega de manera más directa. Es la latitud. Cuanto más cerca estamos del ecuador de la Tierra, los rayos llegan de manera perpendicular y por lo tanto la radiación UV ahí en esa zona es mayor. Otra cuestión a considerar es la reflexión, ya sea por el suelo o determinadas superficies. La nieve, por ejemplo, refleja un 80% de los rayos UV, la arena seca un 15% y la espuma de mar un 25%. Entonces, vieron que cuando uno va a la nieve necesita utilizar lentes justamente por estos efectos de la radiación UV que es reflejada por la nieve. Y fíjense, cuando uno está en la playa, nos vamos de la nieve a la playa, eh, uno se termina bronceando igual estando en el mar. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque un 95% de la radiación UV penetra el agua. Y fíjense otro detalle, hasta un 50% llega a una profundidad de 3 metros. Bien, entonces son cuestiones a considerar. Otros dos factores es el polvo en suspensión, que se forma en algunas zonas, una capa de polvo que suele venir de los desiertos y puede tener dos efectos, tanto como absorber la radiación UV y entonces disminuir la intensidad, o por el contrario, la puede reflejar y entonces aumentar la intensidad de la radiación. Depende de diferentes otros factores que no nos vamos a meter mucho, pero como para que sepan que el polvo de suspensión también puede afectar la radiación. Lo mismo pasa con la nubosidad. En general, cuando los cielos están despejados, la radiación UV es mayor y puede verse atenuada por la cantidad de nubes y por el grosor. Pero también ocurre que en ciertas condiciones y por periodos cortos de tiempo, una pequeña cantidad de nubes puede hacer aumentar la cantidad de radiación UV. Entonces, también son diferentes factores que hay que considerar como para, o sea, no se puede sacar una conclusión para decir si la nubosidad te aumenta o disminuye la radiación UV. Bien. Siempre hay que ver otras consideraciones, otros factores, pero sepan que tanto el polvo en suspensión como la nubosidad también afectan la intensidad de la radiación UV. Entonces, ¿qué pasa con la intensidad de esta radiación? ¿Tiene efectos positivos o negativos? Ambos. Acá tienen el símbolo del yin y el yang. Efectos nocivos: quemadura, insolación, fotodermatosis, fotosensibilidad, todo lo que sea, lo que empiece con el prefijo foto se refiere al sol, ¿sí? Fotodermatosis, fotosensibilidad, fotoenvejecimiento, e inclusive la inducción al cáncer, ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos escapamos del sol por completo? No, porque tiene efectos beneficiosos y completamente necesarios para nuestra vida, como por ejemplo la producción de la vitamina D. Bien, produce melanogénesis, que es el bronceado, el calor. También se ha estudiado que es psicoestimulante, produce, por ejemplo, la hormona de la felicidad, que es la serotonina. Además, la serotonina también regula el flujo sanguíneo, la temperatura corporal y la digestión. Otra de las hormonas que produce la exposición a estos rayos es la melatonina, que es una hormona que regula el ciclo circadiano y también ayuda a conciliar el sueño. Entonces, tiene una acción antidepresiva, los efectos de los rayos del sol. También tenemos efectos terapéuticos cuando se emplean eh, fuentes de radiaciones ultravioletas artificiales. Y con eso se hace tratamiento de psoriasis y vitiligo, por ejemplo. Entonces siempre hay que hacer un balance, ¿no? Ni ser fatalistas,
ni tampoco estar expuestos al 100%, sino siempre fijarse en qué horario, con la protección suficiente, como para poder obtener los beneficios y evitar los efectos nocivos. Bien, esto era con respecto a radiaciones no ionizantes. Vamos a terminar la clase con las radiaciones ionizantes, que las vamos a dividir también en dos grupos. Por un lado, las ondas electromagnéticas, que agarro el puntero, las radiaciones electromagnéticas y las corpusculares. Bien. Las corpusculares son partículas, ¿sí? Las otras son solamente ondas, y estas son partículas. Entonces, dentro de las ondas electromagnéticas tenemos los rayos gamma y los rayos X, y las corpusculares, los rayos alfa y beta. Se empiezan a utilizar letras griegas, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Vamos a meternos un poquito en los rayos X. Si la diapositiva me lo permite. Ahí estamos. Bueno, uno de los usos más importantes de los rayos X es la radiografía. Está más que, sí, es más importante y en realidad es la más conocida. Eso es lo que quería expresar. Después también se utilizan las mamografías, en la tomografía computarizada o fluoroscopía. Vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona, por ejemplo, en las radiaciones, en los rayos X. Bien, estos rayos X tienen la capacidad de atravesar diferentes objetos, incluso el cuerpo humano. Y los va a atravesar dependiendo de la densidad que tengan los objetos. Si pensamos en el cuerpo humano, los huesos están formados por calcio. Y el calcio tiene un número atómico de 20. Es decir, que en el núcleo tiene 20 protones. Y además tiene 20 neutrones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un átomo grande. ¿Sí? Fíjense que en el núcleo tenemos 40 partículas. Entonces, los rayos X no atraviesan del todo a los huesos, sino más bien que son absorbidos cuando llegan a los huesos. Entonces, cuando se pone un paciente y se lo expone a los rayos X son absorbidos por los huesos y en menor medida son absorbidos eh, por la grasa, por los músculos, por otras cavidades llenas de aire como los pulmones, que son menos densos. Entonces, son absorbidos con menor intensidad y llegan directamente, entonces por eso se ve este contraste entre algo súper clarito, que es donde son absorbidos por completo, donde son absorbidos con menor intensidad, y luego donde son absorbidos por completo, donde no son absorbidos, donde se ve esta placa en negro por completo, ¿sí? Entonces este contraste es lo que nos permite ver a nosotros los huesos, en este caso está este hueso roto. Vamos con los siguientes. Seguimos con las radiaciones electromagnéticas, nos queda la radiación gamma. Esto de la carga, ahora lo vemos, no tiene carga directamente. Tiene un poder ionizante bajo, es decir, que lo que estuvimos hablando recién, que ioniza muy poquito tanto a los átomos como a las moléculas. Y fíjense acá, hablamos del poder penetrante. ¿Qué significa esto? De cómo pueden atravesar diferentes tipos de superficie. Dice que las radiaciones gamma pueden atravesar bloques de plomos de hasta 22 centímetros, pared de cemento o de hormigón armado. Acá les puse un gráfico en donde hay tres plaquitas. Una es un papel, la otra es una fina lámina de metal, de aluminio, y la otra es una pared gruesa de plomo o cemento. Entonces ahí vemos cómo las radiaciones gamma van atravesando, inclusive hasta la pared de cemento. Ya si la pared de cemento es más de 22, tiene un espesor de más de 22 centímetros, ahí ya no puede atravesar más la radiación gamma. Bien, vamos con la radiación beta,
que ahí ya estamos hablando de las radiaciones ionizantes dentro del grupo de las corpusculares, ya son partículas, dejan de ser radiaciones, y en este caso son electrones. Si bien la fuente de electrones no es la misma que la de los átomos, que los orbitales atómicos, no nos vamos a meter en ese tema, pero bueno, sepan que son electrones y por lo tanto tienen una carga negativa. Le pusimos acá -1. El poder ionizante es mediano y su poder penetrante es que pueden atravesar hasta láminas de aluminio de 1 milímetro. Si volvemos al gráfico otra vez, acá tenemos las radiaciones beta que ven atraviesan el papel y llegan a atravesar eh, la delgada capa de metal. Si es más de 1 milímetro, ahí ya la detiene. Y por último nos quedan las radiaciones alfa, que son partículas también. En este caso son núcleos de helio. Acá te dibujé el átomo de helio tiene número atómico 2, entonces le dibujé 2 protones y 2 electrones. Y como el número másico del helio es 4, hice 4 menos 2 a menos z y me dio 2, así que le puse 2 neutrones. ¿Qué pasa si yo al átomo del helio le saco los electrones? Me queda el núcleo. Y el núcleo está formado por 2 protones y 2 neutrones. Esto así es la radiación alfa, ¿sí? Por eso decimos que tiene una carga de +2, porque tiene 2 protones, ¿sí? Entonces, la naturaleza es el núcleo de helio y tiene una carga +2. El poder ionizante es alto, entonces es bastante peligroso, por lo que estuvimos hablando hace un rato de que puede llegar a producir esas especies reactivas del oxígeno, por ejemplo, y al ser muy reactivos pueden reaccionar con cualquier otra biomolécula y generar grandes problemas en nuestro cuerpo. Y el poder penetrante es simplemente hojas de papel. Entonces volvemos al gráfico. ¿Sí? Las alfa tienen un poder ionizante muy alto, pero el poder penetrante es bajo. Las beta es mediano en ambos casos, tiene un poder de ionización bajo, pero un poder de penetración eh, mediano, o sea, mayor que el alfa, pero el poder ionizante es mediano también. Las radiaciones gamma, que tienen un poder ionizante más bajo de las tres, pero el poder penetrante es mayor. Y bueno, y finalmente les puse un gráfico es una tabla en realidad, que está sacado de la misma publicación científica en la que les hablaba de las especies reactivas del oxígeno, para que ustedes simplemente puedan observar, está en inglés, pero es bastante entendible porque es un inglés más bien técnico. Tenemos las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Y acá tenemos la consecuencia biológica. Fíjense, los rayos ultravioletas, lo que hablábamos recién, pueden producir fotoenvejecimiento de la piel, pero también tiene efectos positivos como la síntesis de la vitamina D. Los rayos ionizantes, hay estudios que dicen que producen fibrosis o carcinogénesis. Bueno, sabemos, ¿no?, que los rayos X y los gamma, la exposición es muy mala porque tienen efectos muy nocivos por esta cuestión de que son muy ionizantes. Y después tenemos los no ionizantes, que están los del espectro visible, el infrarrojo o las ondas de radio, que fíjense que las ondas de radio hasta llegan a producir actividad cerebral. Bien, las ondas infrarrojas, fotoenvejecimiento, y la luz visible, fototoxicidad. Entonces, ¿por qué les pongo todo esto? Eh, para que sepan que son cuestiones que aún están en estudio, todo esto de las radiaciones, está bastante presente el problema de las antenas 5G, por ejemplo. Bueno, con respecto a eso hay estudios que dicen que no generan problemas a nivel biológico y hay otros estudios que dicen que sí generan problemas a nivel biológico. Y esto es lo que pasa cuando surge un nuevo conocimiento en la ciencia. La ciencia es cuestionarse, es preguntarse, es experimentar y presentar los resultados, ¿sí? Por eso hay congresos, por eso hay divulgación científica, por eso hay publicaciones científicas para que los expertos puedan analizar y demostrar, ¿sí? Es un debate continuo. Aún no está cerrado el tema si produce, si termina siendo
positivo o negativo el uso de las antenas 5G. Obviamente va a tener muchos beneficios a nivel tecnológicos, pero siempre hay que tener cuidado y considerar qué es lo que pasa a nivel biológico. Eso ya les digo, entonces es un tema muy controversial, no es un tema cerrado, sigue en estudio, pero bueno, acá para que observen que siempre hay estudios que se están haciendo con respecto a todo tipo eh, de radiaciones electromagnéticas, ¿no? Para que tengan en cuenta que esto siempre sigue en estudio y puedan analizarlo y tener eh, su pensamiento y siempre sigan estudiando, ¿no? Para poder encontrar lo mejor y poder tener realmente el conocimiento científico real. Así que bueno, los dejo, acá ya terminamos con este tema. Acuérdense de hacer el parcial domiciliario cuando esté disponible en el campus y nos vemos en la clase que sigue.